Cielo de esperanza, caminamos sin temor. La Biblia en nuestras manos es la voz del Salvador. Pastor Adolfo y Gloria con amor nos guían hoy hacia la luz divina donde reina el gran amor. Cada palabra santa es un faro en la oscuridad. Nos enseña el camino, nos llena de claridad. Juntos en esta senda, con fe y devoción, vivimos en su gracia, en pura oración. Juntos en su luz, avanzamos sin cesar, con la Biblia. Hola, buenas tardes a todos, otra vez aquí con el programa Juntos con Jesús, una relación 3D. Yo soy el pastor Adolfo Lascano de Iglesia Valiente con mi bellísima esposa Gloria, otra vez trayéndoles un mensaje que Dios puso en nuestro corazón. El mensaje de hoy o el título de hoy es el llamado que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Vamos a estar hablando de muchos de nosotros. Hay veces que andamos sin propósito, andamos o tenemos una vida que es nada más al diario, nomás vivimos por vivir, pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y tenemos que enfocarnos en Él y en su palabra para muchas veces poder descubrir cuál es el llamado o el propósito de Dios que tiene para nuestra vida. Una de las cosas que sí les puedo decir es que donde quiera que Dios te tenga en este momento es porque Él te quiere ahí. Amén. Y porque Dios quiere hacer algo en tu vida ahí donde estás ahorita. ¿Ok? Aunque te sientas como que no tiene ningún propósito tu vida, como que no entiendes o como que se cuestiona uno a diario, Señor, pues ¿qué quieres que yo haga? Nada más ve a tu alrededor, ve tu alrededor, ¿verdad? Ahí donde estás ahorita es porque Dios te quiere ahí. Amén. En verdad. Y cuando hay una paz, por ejemplo, vamos a tomar la iglesia, por ejemplo. Muchos me preguntan que cómo saber que estás en la congregación adecuada. ¿Cómo le responderías tú a algo así que te dijeran, okay, ¿cómo podemos saber si ahí donde estoy yo, ahí es donde es la congregación adecuada para mí? Tenemos que estar seguros que la iglesia donde estamos asistiendo están siendo dirigidas por esto, 100%, por la Biblia. Como lo hemos dicho anteriormente, si no estás en una iglesia que es cristocéntrica, que no es basada por emoción, que no se dejan llevar por simple y sencillamente que hacen exactamente lo que la palabra nos enseña, esa es una iglesia sana, esa es una iglesia que tiene la doctrina conforme la palabra nos enseña y es como yo pensaría que así lo debemos de ver, ¿verdad? Sí, y ahí es donde tú, ahorita que empecemos a platicar un poquito más a fondo de el llamado que Dios tiene para nuestra vida, tienes que empezar con eso en tu vida. Ahí donde estoy yo es porque Dios me quiere ahí, para algo. Entonces, tienes que meterte mucho en oración para ver qué deseos Dios pone en tu corazón, para que ahí, cuando tú sientas ese deseo, empieces a desarrollar esos talentos que Dios te dio. Primero que nada en la iglesia, en la congregación local. Porque todo eso, cuando tú te prestas a servir a la iglesia, eso se contamina a tu vida personal. O sea, no que se contamine, sino que se pasa a tu vida personal, tu servicio a Dios. Hay mucha gente que se queda con las ganas de servir y nunca lo hacen. Por X razón, ¿verdad? Que no se sienten
preparados o no se sienten que puedan todo, pero ese deseo Dios lo pone en tu corazón. Salmo 37:4 dice, deleítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. Él te pone deseos en tu corazón porque esos deseos son parte de tu llamado. Sí. Amén. Sabes que hoy queremos hablar con ustedes de José. José, me imagino que algunos de ustedes, si no es que muchos de ustedes, saben y han escuchado del testimonio de José, lo vemos en la Biblia, ¿verdad? De la historia. De la historia de José. José era una persona que recibía los sueños, donde Dios le mostraba a futuro lo grande que él iba a ser, ¿verdad? Lo vemos en la Biblia donde él le confiesa a los hermanos y les dice a los hermanos que tuvo estos sueños, donde los hermanos se inclinaban como en reverencia a José. Y la palabra nos enseña que a los hermanos no les gustaba eso, le tenían celo, porque la palabra nos enseña cómo el papá lo quería por ser su hijo menor, más pequeño. Y eso tenían un celo los hermanos con él. Tanto celo así le tenían a él, que lo vendieron, ¿verdad? Lo vendieron como esclavo. O sea, la historia de José es muy interesante. Y lo que yo pensaba y lo que yo cuando estudié para este tema de hoy, comparando nuestra vida ahorita a la vida de José, eso pasa ahorita en nosotros, ahorita en este tiempo actual. Muchas veces surge el celo de personas porque te ven que amas al Señor de verdad, o se levanta esa envidia, ¿verdad? Muchas personas desafortunadamente no tienen esa sabiduría para poder discernir, ¿verdad? Y dejan que estos celos o envidias vengan y los consuman o las consuman de una manera tan fuerte que pueden causar destrucción de muchas maneras en la vida de muchas personas. Yo quiero enseñarles, lo que yo estudié es cómo Dios nos puede dar visión, nos puede dar el llamado, así como se lo dio a José. José, el Señor lo llamó y no le enseñó los resultados a José antes de. O sea, José tuvo que dar ese paso en fe sin saber. El único que hizo fue creerle al Señor y dar ese paso en fe sin ver los resultados o lo que el Señor, las grandezas que el Señor iba a hacer con su vida, ¿verdad? Y lo vemos en la Biblia, a través de la Biblia, cómo José fue una gran persona y es alguien de que vamos a aprender hoy bastante, ¿verdad? Sí, porque aparte de que José cree, obedece, y vemos que la obediencia de él, aunque es curioso, ¿verdad? Él por obedecer y mantenerse bien con Dios, sufrió mucho, sufrió injusticias, sufrió calumnias, lo encarcelaron injustamente. Escucha bien, haciendo lo correcto. Sí, porque es difícil de comprender muchas veces de que, Señor, estoy haciendo todo bien. Y sin embargo, todavía me suceden estas cosas. Bueno, porque Dios nunca, escuchen bien, Dios nunca nos promete que cuando nosotros lo obedecemos, y nunca nos promete que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él y empezamos a santificarnos, empezamos a obedecer su palabra, Él nunca dice que ya no vamos a sufrir, Él nunca dice que ya no vamos a pasar por dificultades, Él nunca nos dice que acéptame a mí y verás que ya tu vida ya va a ser de pétalos rosas, ya no vas a tener, no. Pero mucho cristiano cree eso, y cuando le suceden cosas es cuando retroceden de su fe. Amén.
porque no entendemos, ok, Señor, si yo me estoy esforzando a hacer todo lo correcto, si yo me estoy esforzando a seguir tus normas y seguir tus mandamientos y por amor a ti y me quiero comportar de una manera recta, ¿por qué me sucede todo esto entonces? Bueno, porque es parte de tu propósito. Y así es como lo tenemos que ver, es parte de tu propósito. Vemos la vida de José, ¿verdad? Y la podemos comparar con la vida de Job, por ejemplo. Que el mismo Dios dijo de Job que era un hombre recto. Y sin embargo sufrió cantidades, ¿verdad? Es igual José. José vemos en la historia desde que lo venden los hermanos, desde que le sucede algo con la esposa de su amo, cosas que va a relatar ahorita Gloria por medio de la palabra, pero vemos todas esas situaciones y él siempre hacía lo correcto y sin embargo también conllevó mucho sufrimiento y mucha injusticia. Sí. ¿Sabes qué? Pero él nunca se retractó de su fe. Amén. Él nunca lo vio más que con el lente que Dios ya le había mostrado a él el propósito de él. Por eso es muy importante que nosotros sepamos el propósito de Dios para nuestra vida. Amén, amén. También algo, Adolfo, que pasa muchas veces también lo vimos en la vida de nuestro Señor Jesús, que ni aún los allegados a Él creían en un principio el llamado a lo que venía nuestro Señor Jesús, ¿verdad? A morir. Dudaban de Él, Santiago dudaba de Él. Igual con nosotros, cuando nosotros tenemos un llamado en el reino de Dios, muchas veces las personas que están a nuestro alrededor no van a entender, van a dudar de ese llamado que el Señor ha puesto en nuestro corazón, porque estas personas no van a poder entender. Eso es algo que tenemos una conexión muy especial con el Señor, con el Espíritu Santo, que llama a nuestro corazón y nos da ese llamado, ¿verdad? Y es cuando tenemos que abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, ponernos en oración y decirle al Señor, Señor, ¿realmente este es el llamado que tú estás haciendo a mi vida? Y el Señor nos va a confirmar siempre. Oh, sí, claro. Es verdad, Él siempre lo hace. Nunca lo ha dejado de hacer y no vamos a ser las primeras personas. Entonces yo nomás quería dar este punto. Si el Señor ha puesto algo en tu corazón, hermano, que nos estás viendo, hermana que nos estás viendo, y tienes miedo a salir a hacer tu llamado, ese don que Dios ha puesto y que tienes que ejercer, y tienes miedo, tienes luchas porque no sabes tal vez cómo la gente va a reaccionar cuando tú te abras con este llamado que tienes, y no te sientes tal vez preparado para tu llamado, pero el Señor, la palabra nos enseña que el Señor al que llama, Él prepara, ¿verdad? Entonces eso es bien importante. Es algo que tiene que ser bien personal con el Señor y no empezar como a dudar y no empezar a tomar opiniones o consejos de personas, porque una vez que el Espíritu Santo te confirma ese llamado, es cuando tienes que empezar a dar ese paso en fe y empezar a practicar ese llamado, ¿verdad? Que el Señor pone en tu vida. Sí, mira lo que dice Dios en Jeremías 1:5. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Amén. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y Jeremías responde, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. Es como decía mi esposa ahorita, que Dios cuando Él te hace un llamado, Él te va a preparar. Él solo quiere que te dispongas. Él solo quiere que tú digas, aquí estoy, pues, Señor, úsame a mí. Entonces, así como Él llamó a Jeremías, que le dice, así nos ve Dios a todos. Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Él nos conoce desde antes de que naciéramos tú y yo.
Él ya tenía un llamado y un propósito para tu vida. O sea, si eso no te da escalofríos, que dices, wow, Dios ya me conocía a mí, Dios ya tenía un propósito para mi vida, a mí. Ahora, ¿qué vas a hacer con eso, hermano? ¿Qué vas a hacer con ese llamado? ¿Qué vas a hacer con ese propósito? Y podemos excusarnos, bueno, no excusarnos, pero podemos minimizar nosotros mismos. Si es que yo a cada ratito fallo, es que yo no sé ni leer la Biblia, yo no sé, o sea, excusa tras excusa tras excusa. Si no sabes leer la Biblia es porque no la lees. Porque cuando la empiezas a leer, empiezas a comprender. Nunca vas a llegar a comprender la Biblia si no la empiezas a leer. Pero es la excusa número 1 que usa la gente. No la leo porque no la entiendo. Si jamás la vas a entender si no la abres, si no la empiezas a leer. Porque Dios es el que te la va a revelar por medio del Espíritu Santo de Dios. Primero tienes que abrir tu corazón y aceptar a Cristo, y vas a ver cómo el Espíritu Santo, ya que mora en ti, Él es el que te empieza a revelar la palabra. Amén. ¿Verdad? Pero no podemos vivir toda la vida que no la leo porque no la entiendo. Bueno, si no la lees, nunca jamás la vas a entender. Entonces ponte a leerla. Así es. Ese es el llamado, ese es lo que nos llama Dios a nosotros. Sí, también, Adolfo, hay muchas personas allá afuera que tal vez en algún tiempo de su vida pusieron su don, pusieron su llamado en servicio al Señor. ¿Y qué pasa? Que muchas iglesias muchas veces lastiman a estas personas, ¿verdad? Por el testimonio, ya sea como quieran, pónganle nombre. Y es lo que vemos un poquito en la vida de José. Vemos el rechazo y la traición, ¿verdad? Sus hermanos lo traicionaron al venderlo como un esclavo, ¿verdad? Entonces, esto siempre va a pasar. Y esto yo pienso que el rechazo y la traición nunca se va a acabar. La envidia. La envidia nunca se va a acabar. Eso es algo que hasta que nos vayamos, hasta que el Señor regrese por nosotros o hasta que nos llame a su presencia, vamos a sufrir con eso. Y eso es parte de la vida. Y lo más duro es que puede venir, o muchas veces viene, de la gente más cercana a ti. Eso es lo que, ese era mi siguiente punto. Sí. Ahí es cuando, como decía, muchas veces te lastima una persona que tú admiras mucho, que respetas mucho, y de repente te lastiman y te alejas del Señor. Cuando no debemos de hacer eso, porque no nos lastima el Señor. Muchas veces nos lastiman las personas en su ignorancia o en su falta de comunicación, de tener una relación con el Señor. Pero no debemos de basar eso, ¿verdad? Porque lo vemos en la historia de José, como a él, sus hermanos, o sea, las personas que él pensaría que iban a tener un cuidado especial de él, que iban a cuidar su espalda, como decimos, secularmente, fueron los que definitivamente lo traicionaron. O sea, y no nomás lo traicionaron a él. Yo me imagino, yo analizo la historia de José y yo pienso, ¿cómo se ha de haber sentido él en su corazón cuando supo que sus hermanos lo vendieron? O sea, ese ha de haber sido un dolor horrible para él, de las personas que él se quería sentir seguro o que él se sentía seguro. Pero lejos de eso, los hermanos de José no pensaron en el dolor del papá. O sea, ahí vemos ese es una maldad nivel diabólica, porque definitivamente llegar hasta el punto de ensuciar su mantito que le había hecho su papá con la sangre de un animal. O sea, el dolor de su papá, de saber que ya nunca jamás iba a volver a ver a su hijo. Estos hermanos, yo pienso, ahora que lo estaba estudiando, digo, ellos ni siquiera pensaron en el dolor del papá. Todo lo que iba a suceder en el corazón, hasta se hubiera podido haber muerto, ¿verdad? Entonces, en nuestra enseñanza a veces el dolor viene de las personas cercanas, como decía mi esposo, pero el propósito de Dios no se cancela por la traición. No. El propósito de Dios no termina porque una persona te traiciona, y lo vemos en la vida de José. O sea, el Señor, todo lo que los hermanos querían usar en su contra
para deshacerse de él, para apagarlo, para destruirlo. El Señor voltea las cosas, aunque no lo veamos así muchas veces, el Señor siempre viene y voltea las cosas. Lo malo que el enemigo tenía para nosotros, el Señor lo voltea para un beneficio. ¿Cuál es tu versículo el más favorito tuyo que siempre dices? Jeremías. No. 29. ¿Cuál? Romanos 10, 20. ¿Qué dice? Todas las cosas, ¿qué? Los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Siempre, hasta sí, lo malo. Sí, hasta, pues claro, porque dice todas las cosas, todo. hasta lo malo. Es que cuando tú tienes un propósito, cuando tú tienes un llamado, es como dice mi esposa, no, el hecho de que te hayan lastimado, el hecho que te hayan traicionado, el hecho que te hayan hecho X, eso no anula tu llamado. Pero algo tenemos que hacer nosotros, y ahí es donde entra la enseñanza para nosotros, ¿verdad? Tenemos que aceptar la traición. Porque cuando ya la aceptamos y no empezamos a luchar con eso, ¿verdad? No empezamos a hacernos la víctima de nuevo, como ¿por qué, Señor? ¿Y por qué dejaste esto? ¿Y por qué dejaste? Porque José jamás se quejó de Dios. Jamás. Eso es algo increíble, ¿verdad? Que bien hubiera podido levantar su mano y decir, Señor, pues, ok, ¿qué más? Todo lo hago correcto, todo lo hago para agradarte, todo lo hago. Nunca lo vemos nosotros renegar para con Dios. Y sin embargo, ya cuando confrontó a sus hermanos, que dijo, lo que ustedes quisieron para mal, Dios lo convirtió para bien. Y eso es lo que sucede cuando cuando digo que tienes que aceptar lo que te sucede, no es que, ay, wow, me traicionaron y mira cómo me siento feliz. No, claro que no. Es el hecho de, ok, ya, te traicionaron, sí. Ya pasaste por tu duelo, ya pasaste por ese proceso ahora sí, tenemos que dejarlo. Tenemos que perdonar, tenemos que no dejar que esas raíces de amargura crezcan en nuestro corazón, ¿verdad? Por eso Dios nos dice que seamos igual que Él, que seamos rápidos para perdonar. En cuanto nos hacen una ofensa, no darle vida a eso en nuestro corazón y vueltas y por qué, y porque a mí, y me lo hicieron. No estamos diciendo que estamos invalidando lo que nos hicieron, ¿ok? Ni que lo vamos a ignorar. Lo que estamos diciendo es que no le podemos dar vida para sanarnos rápido, y la manera que Dios sana un corazón es con el perdón. Cuando nosotros llegamos a entender eso y perdonamos rápido una ofensa, cuando no queremos pagar mal por mal, cuando hacemos todo lo contrario, es cuando sanamos lo más rápido posible, y es cuando volvemos nosotros a ese camino y a ese llamado y a ese propósito que Dios tiene, porque el don que Dios te dio y el llamado que tiene Dios para ti es irrevocable. Mira lo que dice Romanos 11:29. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios para todos nosotros, irrevocables. O sea que si Dios ya te lo dio, Él no te lo va a quitar. Si Dios te da un don, ¿verdad? Ahora, lo que sí nos dice la palabra de Dios es que cuando no lo usamos, se va apagando y se va apagando y se va apagando. Pero cuanto más usas ese don que Dios te dio, se va incrementando y va incrementando y va incrementando, y es lo que quiere Dios. Amén. Para que tú llegues a llegar a lo máximo que Él quiere que tú seas. Amén. Amén, así es. El rechazo no define tu destino, jamás. Solamente el Señor tiene control de nuestras vidas, de sus hijos, ¿verdad? Y Dios prueba nuestro carácter. Cuando nos manda pruebas, como decía Adolfo, cuando llega la traición, cuando llega lo que sea, como José con sus hermanos que lo traicionaron, eso Dios iba formando el carácter de él. ¿Por qué? Porque lo estaba preparando. O sea, mucha gente que va a decir, pero ¿cómo es posible, Señor? Como decía Adolfo, ¿cómo es posible que sigo y sigo
y al fin pienso que ya pasé una y llega la otra y llega la otra y llega la otra. Sí, exacto. Así trabaja el Señor con nosotros, así es como el Señor nos va moldeando, así es como el Señor nos va preparando para el don, el llamado que Él nos tiene en nuestras vidas. Y tal vez en el momento no sea muy claro, pero muchas veces no sé a quiénes ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, que muchas veces dices tú, no entiendes, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Y pasan los años y ya después de mucho tiempo después dices, ay Señor, aunque en su tiempo me dolió, Señor, ahora le doy gracias, Señor, porque yo sé que a través de esa prueba, de ese dolor, de pasarme por el fuego, usted me va a ir puliendo y usted me va a ir limpiando. Y es lo que el Señor hace con nosotros con las pruebas, ¿verdad? Es lo que Él hace, va moldeando nuestro carácter, nos va preparando para la siguiente etapa que el Señor nos va a llevar. Pero también José prospera, nos enseña la palabra que él prospera, pero cuando el Señor lo pasa a ese nivel, él también enfrenta la tentación con la esposa de Potifar. Ahí vamos a hablar un poquito del carácter de José. De José. Está bien fuerte eso, porque la Biblia nos dice que José era un muchacho guapo. La palabra nos dice que era de buen parecer. Entonces, cómo a pesar de todo el Señor lo saca de la cárcel, llega a este lugar donde básicamente lo hacen el segundo de Potifar. ¿Y qué pasa ahí? La esposa empieza a poner los ojos. La tentación. La tentación, ¿verdad? en él. Ahí entra el enemigo con la tentación, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo él, siendo un hombre de carácter, él jamás se dio a eso. ¿Por qué? Porque lo vemos en la palabra nos enseña que él le dice, no, dice, jamás haría eso en contra de mi Dios y menos en el hombre, o sea, en su jefe, que él me ha dicho, todo puedes agarrar aquí, pero no se te ocurra tocar a mi esposa. Entonces vemos la integridad de José, el carácter de José, que él era un hombre íntegro ante los ojos de Dios, porque él primero dice que jamás le faltaría a Dios. Y qué bonito, ¿verdad? Porque yo pienso que ahorita en estos tiempos ya no hay muchas personas así, ya no hay muchos hombres así. No quiero decir que ya no hay, pero se me hace que cada vez se ve menos y menos, incluso hasta en las mujeres muchas veces. Sí, la pureza, y Dios nos llama a eso, a ser puros más que nada en eso, en la sexualidad, en tu relación, en tu relación con Él, tu relación con tu pareja, con todo eso, y sí, como dices tú, y sin embargo, es como les decía, sin embargo, podemos ver y leer la historia, y imagínate que no supiéramos el fin de la vida de José, pero viéramos ese relato y lo encarcelaron injustamente y dijéramos nosotros, ay, pues, qué malo es Dios. Qué malo es Dios, porque dejó, si José no hizo nada malo, y sin embargo pasó todo ese tiempo pues prisionero, y sin embargo hasta en la cárcel Dios Sí. le dio favor y se hizo el jefe de la cárcel luego, y ahí vemos la mano de Dios en todo, cuando uno hace lo que Dios demanda de cada uno, ¿verdad? Por eso les decía, que no caiga el desánimo en nosotros porque las cosas se nos ponen difíciles, que no caiga el desánimo porque de repente va a haber injusticias, que no caiga el desánimo porque de repente va a haber traiciones, porque de repente alguien nos va a doler, porque de repente alguien nos va a hacer algo. Esto es, como decíamos desde el principio, eso no anula tu llamado, ni anula lo que Dios está poniendo en tu corazón. Entonces cuando tú sientas eso en tu corazón y veas que se alinea con la palabra de Dios, entonces tú tienes que perseguir ese
llamado, tú tienes que dar pasos hacia lo que Dios te llama. Olvídate, ya no seas negativo contigo mismo, es que no estoy preparado, es que no me siento que yo tengo, no sé, la experiencia o que tengo el conocimiento para servir a Dios en cierta capacidad. Y yo te diría, dime una persona en la Biblia, el que quieras, que realmente digamos, wow, esta persona que llamó Dios estaba preparadísimo. Ajá. Desde Moisés, no hombre, Señor, Tartamudo. era tartamudo, no, yo decía, Sí. yo no sé ni hablar, y ¿cómo me vas a mandar a mí? Nadie se sentía digno, nadie. Amén. Sin embargo, Dios nos utiliza Así es. de esa manera. No, tampoco anula de que no nos esforcemos y que no estudiemos y que no, claro que no, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir es que cuando tú te sientes de esa manera, es porque sí, el llamado es muy grande de Dios, pero eso es bueno, que te sientas no muy, ¿qué sería la palabra? No muy como que, oh, sí, yo soy el gran ungido de ¿Otro Dios, Dios? sí, Otro Dios. que él me escogió para, no, ¿verdad? Porque Dios quiere un corazón humilde, que Dios quiere que tengamos humildad, pero tampoco lo podemos llevar a un extremo donde no quieres servir, no quieres hacer nada, porque nunca te sientes digno de hacer nada para Dios, cuando Él siempre ha tenido un propósito y un llamado para ti. Yo siempre he dicho, deja que las otras personas hablen de ti, Te halaguen. te halaguen, o sea, que sean las otras personas las que digan, wow, porque ya cuando viene de ti es como que, ay, camán, en verdad, oye, qué humilde, cuánta, está lleno de humildad, ¿verdad? Es como yo les digo siempre, es que yo estoy bien orgulloso de mi humildad, ¿verdad? Pero miren, antes de checar y saludar a los que nos están acompañando, muchas gracias. Pero esto es algo que me gustó mucho cuando lo estudiaba, pero dice, la integridad es hacer lo correcto cuando nadie te ve. Sí. Cuando nadie nos ve, yo siempre lo he dicho, cuando nadie nos ve, bueno, eso pensamos. Sí, porque nos está viendo el que en realidad nos debe de importar que nos está viendo, ¿verdad? Pero terrenalmente hablando, ahí es cuando de verdad importa, cuando nadie nos ve, cómo nos comportamos cuando no estamos cerca de personas que no nos conocen, qué hablamos cuando no están personas escuchándonos, qué decimos cuando no están personas escuchándonos. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque nos está escuchando el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y eso es lo que nos debe de importar, no la apariencia de la gente, no el ponerse la máscara, porque cualquier persona se puede poner una máscara. Pero lo que importa es en verdad cómo somos cuando estamos a solas con el Señor. Y queremos aquí saludar a Adolfo, déjame un minutito, nuestra querida hermana Giovanita Salazar, mi hermosa, Dios te bendiga. Erika, bendiciones. Andreita, mi hermosa, Dios te bendiga. Dinora, mi hermanita Dinora. Saludos a nuestro amado pastor y nuestra hermana Gloria, su esposa. Bendiciones a los dos, gracias. También aquí está Lidia Anaya. Muchas gracias, Lidia, Dios te bendiga. También está Francisco Nava, la Chonita Chávez, gracias. Kelly, también nuestra hermanita Kelly nos está viendo. Dios les bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros, hermanos. Les queremos hacer la invitación a nuestra iglesia para las personas que nos están viendo o personas que nos puedan ver durante la semana. La dirección es 2300 West 90 Avenida y es en Federal Heights, Colorado, y es 88260. También tenemos clases para sus niños, también tenemos clases para matrimonios, conforme la palabra nos enseña. También si tienen preguntas nos pueden llamar al 720-334-2166. Una vez más es 720-334-2166. Si necesitas cualquier tipo de consejería, cualquier tipo de oración, déjanos saber y nosotros con gusto te vamos a atender. También pasen a nuestra página web, sí, a iglesiavalienteco.org,
pásenla, ahí pueden pedir sus peticiones de oración, ahí nos pueden seguir. Los servicios son los domingos a las 11 de la mañana. Pasen el podcast, háganlo share con sus amigos, compártanlo con personas que los quieran. Hoy estamos hablando de que Dios tiene un propósito y un llamado para Amén. Todos nosotros, ¿verdad? Sabemos que la Escritura nos dice que por gracia somos salvos, no por nuestras obras, que es completamente un regalo de Dios, ¿verdad? El aceptar el sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros. No hay absolutamente nada en nuestra humanidad, en nuestro poder, que podamos hacer nosotros para ganarnos el agrado de Dios. Cristo ya lo hizo todo en la cruz, pero Él nos salva para algo muy específico. Él no nada más nos salva para darnos un boleto para ir al cielo, ¿verdad? Para eso. Efesios 2:10, después de que habla la palabra que somos salvos por gracia, nos dice esto, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese es tu llamado. Amén. Amén. Dios ya preparó esas buenas obras para que tú andes en ellas. Amén. Para que tú las hagas. Somos hechura de quien, de Cristo. Para buenas obras. No somos salvos nomás para decir, ay, pues yo ya me gané al cielo y puedo vivir como yo quiera vivir mi vida. Al cabo que ya acepté a Cristo y yo sé que si muero ya voy a estar en el cielo con Él. No. Somos hechura de Él y Él nos ha salvado para buenas obras, que Él de antemano ya había preparado para que anduviéramos en ellas. Cuando nosotros hacemos caso a ese llamado, cuando nosotros sentimos ese deseo en nuestro corazón y hacemos caso y empezamos a caminar con esos, ahí es donde Dios revela todas Amén. Esas obras que ya tenía Amén. Para cada uno de nosotros. Y no se trata de que te sientas que estás capacitado al 100% para hacerlo. Al contrario, tú di que sí a Dios y Él te va a capacitar, Amén. Como decías desde el principio, ¿verdad? Así es. Uh-huh. Fíjate lo que traigo aquí, dice, decir no a lo incorrecto, al pecado. Uh-huh. Decir no a lo incorrecto puede costarte, pero honra a Dios. Ahí es donde sometemos la carne, ahí es donde le decimos, no, Señor. Aunque esto se ve muy apetecedor, esto no me conviene y no me edifica en ninguna manera, y yo prefiero honrarte a ti, Señor. Y cuando hacemos eso, conforme vaya pasando el tiempo, la vida, se nos va haciendo más fácil. Y ya un tiempo ya eso, lo que tal vez podía haber sido alguna tentación de, llámale lo que quieras, llámale alcohol, llámale adicción a la droga, al cigarro. Cuando decimos, no, Señor, es un ejemplo, ¿verdad? No estoy diciendo que esas cosas son malas, pero es un ejemplo. Pero cuando decidimos honrar a Dios en nuestra vida, con nuestras acciones, el Señor nos honra. Y dice la palabra que Él nos honra y lo hace en grande para que todos vean cómo es que Él nos honra. Eso es algo bien bonito que me gustó mucho. Las injusticias, dice aquí, José fue acusado falsamente, ya lo habíamos dicho, cómo fue acusado, pero de ahí a través de eso también el Señor hizo algo maravilloso en la vida uh-huh. de José. ¿Por qué? Porque de ahí vemos cómo fue encarcelado y fue usado para empezar a juntar la comida, y es cuando era el tiempo del Señor de Él, que Él iba a salvar a los hermanos. O sea, cómo trabaja el Señor, que fue usado José para poder salvar a tantísima gente, incluyendo a su padre y a sus hermanos. O sea, vemos el propósito que tenía Dios en la vida de José, tan hermoso, ¿verdad? Uh-huh. La esperanza es hacer lo correcto, siempre trae recompensa. Dice hacer lo correcto no siempre trae recompensa inmediata. Dios sigue trabajando en el proceso, incluso en silencio.
Muchas veces no vemos, ¿verdad? El cambio o lo que el Señor está trabajando para nuestras vidas, pero va a llegar un momento en que sí lo vamos a ver. Fíjate, Josué le pasó algo similar. Bueno, no sufrió tanto, pero él jamás se imaginó que cuando muriera Moisés o que Moisés iba a faltar un día, ¿verdad? Y de repente que se le da el mando a él, porque era el llamado de él desde siempre, ese era el plan de Dios para Josué. Y cuando muere Moisés, es cuando él empieza a sentir ese peso de empezar a ser el líder de ese pueblo tan mal entendido, que se rehusaba a escuchar a Moisés, que se quejaba de todo, ¿verdad? Y la palabra que resalta ahí es que le dice Josué 1:2, dice: Moisés mi siervo ha muerto, ahora pues levántate. Lo que te está diciendo Dios hoy en esta tarde: levántate. Levántate, reconoce, pídele a Él que te vaya dando ese discernimiento. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu? Y muchos ya lo saben. Lo que pasa es que nos da miedo y nos da temor, y Dios ya te lo ha confirmado de muchísimas veces, por mucha gente, por personas, por situaciones, pero igual nosotros mismos nos achicopalamos, nos minimizamos, nos descalificamos nosotros solos, ¿verdad? No estoy preparado, no me siento que yo sea digno para eso, para servir a Dios, porque recuerda que Dios no está buscando gente perfecta, si no nunca hubiera utilizado a sus discípulos. Ninguno de ellos era perfecto. Amén. Todos le fallaron, todos. Toda la gente que Dios usó, todos le fallaron. Moisés le falló, Aarón le falló, Sansón le falló, David le falló, Salomón le falló, el rey David le falló. O sea, todos le fallaron a Dios, todos. No hay ninguno que tú digas: wow, esta persona jamás falló, todo hizo, estaba súper preparado cuando Dios le habló y cuando Dios lo llamó. No, ese no es el caso de ninguno de las personas en las que vemos en la palabra de Dios. Sí, vemos de José, ¿verdad? Como de la cárcel al palacio. O sea, pensarías tú, estando en la cárcel, ¿quién sale de la cárcel? Nadie. O sea, pensarías, no, pues ¿cuándo voy a salir yo de la cárcel? No, pues ponle que sí salen de la cárcel, pero ¿cómo salen? Por eso, pero sí. Sabemos cómo el Señor hizo ahí eso, que de la cárcel al palacio, a interpretar los sueños, a hacerse gobernador. Y ahí la enseñanza es que Dios siempre abre las puertas para sus hijos. Y sí, cuando hacemos lo correcto. Cuando hacemos lo correcto, cuando decidimos obedecer aunque nos duela, aunque estemos luchando con la carne, pero el Señor siempre abre las puertas en el momento correcto, para beneficio de sus hijos. Siempre, el Señor nunca se queda con nada, Él siempre nos va a honrar cuando nosotros decidimos honrarlo a Él. La fidelidad en lo pequeño prepara para lo grande. Cuando somos fieles en lo pequeño en nuestras vidas, eso nos va preparando para las bendiciones grandes, definitivamente, ¿verdad? Así es como trabaja el Señor. José perdona a sus hermanos. Wow, eso habla del corazón de él. Es lo que te decía. Wow. ¿Por qué tuvo tanto favor José? Porque nunca vemos en la palabra de Dios que tenía estas raíces de amargura en su corazón. Nunca lo vimos quejándose ni de sus hermanos, nunca lo vimos quejándose, es más, nunca lo vimos, escuchen bien, ¿cuántos de nosotros no hubiéramos con la primera persona: ¡ay, mira lo que me ha pasado en mi vida! Todo lo que me ha pasado, mis hermanos me vendieron, esto, no, nunca lo vemos. Nunca lo vemos contando su historia de
de dolor, nunca lo vemos llorando por su pasado, y muchos de nosotros vivimos ahí en el pasado, recordando lo que nos hicieron, recordando lo que nos hicieron hace 10 años y todavía no lo podemos dejar. Y si no me hubieran hecho hace 10 años, tal vez hubiera estado mejor yo hoy. Ya, suéltalo, como decimos, suéltalo. Lo tienes que soltar, sí. Suéltalo, porque si no te va a comer, internamente te va a desgastar, vas a echar esas raíces de amargura, siempre vivir en el pasado. Y estamos hablando de vivir en el pasado de la misma manera, ¿verdad? Porque hay muchos que viven en el pasado. Yo estaba mucho mejor hace 10 años que lo que estoy hoy. Bueno, ya. Hoy es tu otra realidad y hoy es donde te quiere Dios y aquí es donde te va a usar Dios y aquí es donde tú empiezas otra vez y tienes que soltarlo también. Ya lo que pasó, aprende de ahí y empieza a caminar otra vez. Sí, me sorprende mucho eso de José porque la palabra nos dice que duró unos días sin decirle, ¿no? Los hizo que fueran, que regresaran, sí. Que fueran. Entonces digo yo siempre me gusta como transportarme en las historias, ¿no? Y digo yo, ¿qué hubiera hecho si yo hubiera sido José? O sea, qué bonito corazón vemos en él, que a pesar de todo lo que le hicieron sus hermanos, él decide perdonar. Y esa es la enseñanza que traemos para ustedes en este día. A pesar de todo lo que nos hagan las personas, el Señor nos manda a perdonar, aunque nos duela. Pero si Él lo hizo, si el Señor perdonó, si el Señor puso la otra mejilla, si Él, que es el único juez que puede juzgarnos, decide no juzgarnos, Él decide perdonarnos, Él decide amarnos, ¿cuánto más nosotros tenemos que hacer? Y no es tanto por la otra persona, es más bien por amor a Dios, porque es respeto al Señor, por decir, Señor, yo valoro lo que hiciste por mí en esa cruz. Y porque tú sufriste tanto por mí, mi dolor, lo que me pudo haber lastimado la gente es mínimo comparado a lo que tú pagaste, a lo que sigues pagando por nosotros. Entonces es muy hermoso cuando decidimos ser obedientes al Señor, sometemos la carne, perdonamos, le damos la vuelta a la hoja y seguimos adelante, enfocados, terminando la carrera, llegando a la meta que es nuestro Señor Jesucristo. Uh-huh. Que no quede de nosotros, como dice Adolfo, siempre me gusta, como me dice mi esposo, que no quede de nosotros, porque al que queremos agradar es a Dios definitivamente. Con el que queremos estar bien es con Dios, es con el que nos debe de importar estar bien con Dios, siempre. Siempre. Entonces, ya para ir aterrizando en el mensaje, o en lo de hoy, acuérdate, no, Dios no anda buscando gente perfecta. Hazle caso a ese sentimiento, a eso que Dios pone en tu corazón, ese deseo, mientras se alinee con la palabra, ¿ok? Porque Dios nos dice que pongamos a prueba todo espíritu, todo deseo que tú tengas. Si se alinea con la palabra de Dios, entonces créeme lo que es algo que Dios te está poniendo a ti para que empieces a prepararte y a desarrollar eso que Dios tiene para ti, ¿verdad? Un ejemplo, es que yo quiero ir a predicar a las calles y nunca lo haces jamás. Te quedas con el puro deseo. Y lo sigues sintiendo bueno, ese es Dios hablándote, ese es Dios hablándote a tu vida. Es que yo quiero servir, pero nunca te sientes capaz o capacitado o nunca te sientes como que no sé, lo suficientemente preparado y nunca lo haces. Entonces te quedas con la pura intención. Dios no quiere intenciones, Dios quiere buenas obras de nosotros, ¿verdad? Dios no quiere que pienses perdonar a alguien, no, Dios quiere que lo perdones. Sí. Dios no quiere que nada más, sentí perdonarlo.
pero no, claro que no, pues tienes que perdonar. Dios nos manda eso, tú tienes un llamado para tu vida. Aparte, Dios usa nuestro dolor para que nosotros podamos ayudar a otras personas, sí. Claro, Dios es usa... una maestría. Sí, sí, Dios usa tus experiencias, lo que tú has pasado. Amén. Tus fallas, tus logros, tus heridas, para que tú puedas ser ese maestro o esa maestra para alguien más que está pasando por lo que tú ya pasaste. Entonces Dios utiliza todas esas experiencias para equiparte a ti para su obra, no para la tuya, para la obra de Él, para que la gente se bendiga y Él se lleve toda la gloria siempre. Así es. Siempre, siempre, siempre. Cuando nosotros nos ponemos al servicio de Dios, trabaja así. Él se lleva toda la gloria. La gente se bendice por medio de mi servicio y yo me llevo toda la satisfacción de haberle servido. Ese es el diseño de Dios, que Dios se glorifique por medio de lo que hagamos. Tú tienes una satisfacción personal de haberlo hecho y la gente se bendice por nuestro trabajo o nuestro servicio más bien. Pero tienes que disponerte primero. Entonces, antes de irnos, recuerda, tú tienes un llamado, tú tienes un propósito. Tu vida tiene un propósito. Tu vida tiene un propósito muy bonito para con Dios. Todo lo que tienes que hacer es disponerte, nada más. Y es como te digo, empieza a orar, empieza a leer un poquito más la palabra, empieza a empezar a discernir esos sentimientos que Dios pone en tu corazón y vas a ver cómo vas a crecer y vas a madurar muchísimo más de lo que tú piensas. Nada más quería, como esto lo dejé para el final pero miren lo que pasó, todo lo que está en la Biblia es para que aprendamos nosotros, obvio, pero miren lo que pasó José. Él pasó por rechazo, pasó por tentación, pasó por la injusticia, pero en cada etapa que él pasó, él decidió honrar a Dios. ¿Cómo estamos honrando nosotros a Dios con nuestras vidas? En verdad hay que analizarlo. En verdad estamos honrando a Dios, en verdad el Señor se siente orgulloso cuando nos ve a nosotros, cómo estamos viviendo nuestra vida. Hay que pensar eso, ¿verdad? Hay que analizar eso. Entonces, sí, amén. Sí, entonces... Hacer una invitación, sí, una vez más. Una invitación a que nos visiten a la iglesia. Nuestros servicios son a las 11 de la mañana. En verdad, tal vez ese sea tu propósito, de llevar a gente a la iglesia. Y siempre has querido invitar a alguien y nunca lo haces. Sí. Entonces hoy es el día que Dios te está diciendo que hazlo. Invita a alguien que tú sabes que necesita de Dios, que tal vez está en una situación donde no puede salir de ahí, tal vez está en una situación de dolor, está en una situación fuerte de problemas, de X causa, pero todos necesitamos de Dios, todos. También una invitación antes de irnos rapidito nada más. Queríamos hacerle la invitación a todas las mujeres que nos escuchan a nuestro desayuno de mujeres. El tema va a ser Consentidas del Señor y va a ser sábado, mayo 9 y va a ser a las, déjame ver si tengo aquí el horario, a las 9 de la mañana, híjole, les voy a dar ese pendiente, pero nos pueden llamar al 720-334-2166 para más información, o se pueden meter a nuestra página de la iglesia y ahí también va a estar, pero es sábado, mayo 9 y pueden llamarle a nuestra hermana Erika al 303-472-3357 para más información, ella les puede
ayudar. Una vez más, es 303-472-3357 y ella es nuestra líder de mujeres. Usualmente es un desayuno, ¿no? Sí, O es, no, es no, desayuno. es desayuno. Va a ser 9. Deja ver si traigo aquí, es que no se me ve. Usualmente es a las 9 de la mañana, pero pueden comunicarse con Erika y ella les puede decir. Ok, entonces ya saben, también tenemos ministerio de niños, ministerio de jóvenes. Necesitamos igual, si tú conoces a gente que ha querido tener un anhelo de servir a la iglesia, aquí necesitamos mucha ayuda nosotros en nuestra congregación. Desde músicos, en producción, en las cámaras, en las pantallas, en maestros para los niños, de todo. Es que hay muchísimo trabajo en la obra del Señor. Muchísimo, muchísimo. Entonces, yo lo que les quiero decir es que vivas con propósito. Amén. Hazlo con propósito. Hazle caso al llamado que Dios ya puso en ti. No cierres tu corazón a lo de Dios. Deja de decirte tú mismo cosas negativas. No puedo, no sé, no entiendo la Biblia, yo no entiendo nada de esto. No lo entiendes. Otra vez te digo, la Biblia nunca la vas a entender si no la lees. Es que no la leo porque no la entiendo. Pues ok, no la entiendes porque no la lees. Léela, vas a ver cómo Dios te la va a revelar. Amén. ¿Verdad? Mientras tengas el Espíritu de Dios, mientras tú hayas aceptado a Cristo, Dios te va, y el Espíritu de Dios te la empieza a revelar. Ya nomás nos quedan dos minutos, entonces ayúdanos con comentarios, pongan temas que quisieran que toquemos aquí en el podcast. Mándanoslos ya sea por medio de Zona Colorado, de aquí del mismo podcast, en tus comentarios, o comunícate con nosotros al 720-334-2166 y nuestra página web. En verdad, pásenla para que todos la tengan, todos se metan, todos vean lo que hacemos en Iglesia Valiente. Es Iglesia Valiente CO de Colorado.org. Iglesia Valiente CO.org. Entonces ya nos estamos despidiendo. Espero este mensaje les haya edificado, les haya ayudado un poquito a nada más hacer ese, como empezamos el podcast, ¿verdad? Mi esposa dijo, a ver qué habla Dios a tu corazón para que Dios vaya poniendo ese deseo en ti. Entonces nos vemos el jueves que viene y sepan que de mi corazón al de ustedes y sobre todas las cosas eres amado.